rutas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad. Los saluda Ángel Valderas Puga en una emisión más de nuestro programa Tetras en este miércoles 24 de septiembre. Este programa es en vivo, se pueden comunicar con nosotros al 192-1200, extensión 37120, repito, 442-192-1200, extensión 37120, y también al 442-192-1293. Los que siguen esta transmisión por el canal digital 24.1 de televisión o por internet en tv.wac.mx en vivo, tienen los números telefónicos en pantalla. Asimismo, podemos recibir mensajes de texto en el número 442-344-1404. 442-344-1404. Este programa se transmite por el 89.5 de FM, repito, por el canal digital 24.1 de televisión, por TV WAC en vivo, que es el canal de TV WAC en YouTube, y en radio.wac.mx, para los que nos siguen únicamente por radio. Este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde. Agradecemos, como siempre, a nuestro productor Emanuel Villagrán. Hoy nos encuentra conmigo la maestra Rocío Méndez, pues salió del país, pero se reincorpora en la siguiente emisión de Tetras. Y bueno, pues el tema de hoy, concordado con la maestra Rocío, hace 15 días tocamos parcialmente el primer informe de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Tocamos algunos aspectos que tenían que ver con el aspecto económico y financiero, también con aspectos que tenían que ver con bienestar y programas sociales. Algo comentamos sobre ciencia, innovación y educación. Pero dejamos algunos otros rubros, eran muchos, para analizarlos en un solo programa. Y bueno, en el momento en que se llevó a cabo ese programa, era un miércoles. Al domingo siguiente, el domingo 13 de septiembre, estuvo por aquí la presidenta en el Centro de Congresos como parte de su gira que concluirá el 5 de octubre en la Ciudad de México, en donde la presidenta visita los estados dando un informe que sí tiene que ver con las acciones del gobierno federal, pero con datos que tienen que ver con cada estado. Por ejemplo, este pasado fin de semana, la presidenta visitó Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Normalmente estas giras se realizan los fines de semana. En Querétaro se llevó a cabo el 13 de septiembre, repito, en el Centro de Congresos. Y bueno, con respecto a eso, cabe señalar que los que tuvimos la oportunidad de estar en ese informe, porque no a todo mundo se le dio acceso, hubo muchas restricciones derivadas de que la organización fue un híbrido entre el gobierno estatal, que es panista, que es de oposición, y el gobierno federal. Eso llevó, lo observamos muchos, a que mucha gente se quedó fuera y no pudo estar en Querétaro en el informe de la presidenta. Dentro de las cosas relevantes de este informe que tienen que ver con Querétaro, queremos resaltar que hay 3 proyectos que pudiéramos decir un solo proyecto, un proyecto magno, que tiene que ver con la recuperación de los trenes de pasajeros,
que es un proceso que comenzó desde el sexenio pasado con la construcción y puesta en marcha del Tren Maya. Un tren de 1.500 kilómetros de longitud que ya está en funcionamiento y que algunos hemos tenido la oportunidad de conocerlo y de viajar en él. Aquí su servidor tuvo la oportunidad de viajar en el Tren Maya entre Palenque y Mérida, con paradas intermedias, lógicamente. Y bueno, específicamente en el caso de Querétaro, la presidenta resaltó que Querétaro, por su posición geográfica, pues es el centro, vuelve a ser el centro ferrocarrilero, volverá a ser el centro ferrocarrilero, dado que está directamente ligado con los proyectos del tren de pasajeros de Ciudad de México a Nogales, Sonora, y de Ciudad de México a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ambos trenes pasarán por Querétaro. Se está ya construyendo, inició la construcción del tren Querétaro-Ciudad de México. Se espera que este tren sea inaugurado en 2027. De hecho, en este informe, la presidenta señaló que esperaría venir a Querétaro a inaugurar en 2027 ese tren. Hay que señalar que ya existía un tren, entre comillas, vamos a decir, rápido, pero bastante adecuado entre Querétaro y Ciudad de México. Yo tuve la oportunidad de viajar muchas veces en ese tren. Era mi opción número uno para viajar a la Ciudad de México. Era un tren que salía de la estación que está aquí en invierno a las 7 de la mañana y a las 9:30 de la mañana ese tren estaba ya en la estación Buenavista de Ciudad de México, que, como muchos saben, está muy cerca del centro de la Ciudad de México. A pie se pueden alcanzar estaciones del metro. Era muy cómodo. Y luego estaba el de regreso. Ese tren ya existía. Era un buen tren. Hacer 2 horas y media entre la estación de invierno y la estación Buenavista era muy buen tiempo. El tren, por aquí lo hemos comentado, es el medio de transporte masivo de personas y de mercancías más eficiente vía terrestre. No hablamos de transporte de mercancías a nivel global, porque en ese caso, pues más del 90% de la mercancía se mueve por barco. Pero en el caso específico de tierra, pues es el tren. No son los autobuses, no es el transporte público, no es BlaBlaCar, no, es el tren. Entonces, dentro de ese proyecto se está comenzando ya también los trabajos preliminares para el tren Querétaro-Irapuato, que posteriormente se prolongará hacia Guadalajara y que terminará en Nogales, Sonora. Está también el proyecto del tren Querétaro-San Luis Potosí, que se prolongará hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. Hay varios frentes de construcción. En este caso, el frente que va a comenzar primero es el que va de Saltillo a Nuevo Laredo. Y bueno, eso efectivamente va a convertir a nuestro estado en otro centro ferrocarrilero, como ya lo fue en su momento. Y hay que recordar que el priista Ernesto Zedillo, ¿no?, privatizó los ferrocarriles en México. Desapareció ese tren eficiente, ya con líneas electrificadas, que había de Querétaro a México, doble vía, pero, pues, como muchos conocemos y recordamos, Ernesto Zedillo privatizó los ferrocarriles, desapareció prácticamente los ferrocarriles de pasajeros y entregó concesiones a empresas extranjeras, entre ellas, por ejemplo, Union Pacific, con la que después se fue disque a trabajar.
Así se las gastaba gente como Zedillo. Bueno, pero la presidenta, específicamente con respecto a Querétaro, señaló más cosas. Por ejemplo, que se tiene contemplada la construcción de puentes vehiculares en Avenida de los Patos y en la autopista 57 en San Juan del Río. También anunció la construcción de un bachillerato tecnológico en El Marqués, ya que culminará la obra en diciembre de este año. También anunció un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y un centro libre para las mujeres en cada municipio del estado. Dentro de este informe general vimos a nivel nacional la detonación del programa Vivienda para el Bienestar. Cuando se habla de programas nacionales, hay que señalar que tienen recaídas en los estados en mayor o menor medida, dependiendo del programa. Pero, por ejemplo, en el caso específico de Querétaro, se habla de la construcción de 25,000 viviendas del Infonavit. 25,000 por parte del Infonavit, que es la construcción de vivienda popular, necesaria en todos los países. Hace poco leía una nota con respecto al Reino Unido y los fuertes problemas que tienen los jóvenes y familias para adquirir una vivienda, dado los precios, dado que hace décadas que el gobierno inglés no construye vivienda popular. Y eso genera fuertes problemas para la gente. A esas 25,000 viviendas del Infonavit hay que añadir otras 7,000 de la Comisión Nacional de Vivienda, por lo que estaríamos hablando de 32,000 viviendas en Querétaro. También Querétaro forma parte de la reducción de créditos impagables, una política que se siguió con los gobiernos del PRIAN y que muchos conocimos de primera mano en casos concretos de gente que pagaba su crédito totalmente, pero todavía debía. O créditos que se iban incrementando cada vez más y que uno pagaba de manera religiosa su crédito, y llegaba el momento en el que la gente no podía pagar y abandonaba las viviendas. Esto no solamente se dio en Querétaro, se dio a nivel nacional. En el caso de Querétaro han sido beneficiadas más de 137,000 personas con estos créditos impagables. Hay un programa que tiene que ver con quitas, que tiene que ver con congelación del pago de las cuentas, que tiene que ver con la entrega de escrituras de manera gratuita. Y también fueron beneficiados 4,800 personas que tenían créditos con el FOBISSSTE. Y bueno, un dato relevante es que casi medio millón de queretanas y queretanos reciben algún programa para el bienestar, lo que representa para el Estado una inversión de 12,000 millones de pesos. Es decir, de los programas al bienestar, solo para Querétaro, 12,000 millones de pesos. Y de estos, la presidenta los desglosó, de este medio millón. La mayor parte tiene que ver con la pensión para adultos mayores. Ahí estamos hablando de poco más de 200,000 personas que reciben este apoyo, pero habría que agregar unas 16,000 personas que tienen una pensión para personas con discapacidad, casi 70,000 estudiantes que tienen acceso a la beca Benito Juárez, 3,000 jóvenes que tienen la beca Construyendo el Futuro, 42,000 niñas y niños que tienen ya becas para educación básica, 16,000 personas que reciben apoyos de producción para el bienestar, otras 16,000 personas que reciben fertilizantes gratuitos,
70,000 que reciben apoyo de leche para el bienestar, casi 1,000 escuelas de educación básica y 42 preparatorias reciben apoyo del programa La Escuela es Nuestra, que es un programa de mejoramiento de la infraestructura escolar que tiene que ver con el mantenimiento de las escuelas, en donde comités de padres de familia deciden qué es lo prioritario, reciben una determinada cantidad de dinero y aplican en esas obras. Como podemos ver, estos datos muestran algo que señalaba la presidenta, que de hecho lo comentó, lo voy a comentar literalmente. Literalmente la presidenta dijo: vamos a ser el gobierno que más haya apoyado a Querétaro, por lo menos de los últimos años. Y bueno, así como comenté en Querétaro, cuando la presidenta estuvo en Guerrero, pues dio los datos de Guerrero; cuando estuvo en Oaxaca, los datos de Oaxaca; en Chiapas no estuvo en la capital, estuvo en Tapachula, en donde, por cierto, acudieron 40,000 personas. Este informe en Chiapas se llevó a cabo en un estadio y de hecho hemos visto el gran cariño hacia la presidenta y la asistencia masiva a estos eventos que se miden en el orden de decenas de miles. Y bueno, esa es la gira que lleva la presidenta por el país. Bueno, otro rubro que queríamos comunicar, comentar, analizar con datos, tiene que ver con lo que se informó a nivel nacional en salud, que es uno de los rubros que más interesan a la población. Hay que recordar que el 1 de septiembre fue presentada una encuesta de una casa seria, Encol. Es una encuesta que hace, creo que es mensual, que la manda a hacer el periódico español El País, pero sucede en México, El País México, y W Radio. Encol es una casa encuestadora seria. Sus resultados prácticamente son muy certeros a la hora de hacer mediciones, porque pues es una casa seria. No es como el caso de Massive Caller, que falló estrepitosamente en sus previsiones en las elecciones el año pasado. Yo nunca contrataría a Massive Caller para que me hiciera un estudio de opinión, porque hasta dijo que había ganado las elecciones Xóchitl Gálvez. Y bueno, dentro de estas preguntas que hace Encol sobre la aprobación presidencial, también señala cuáles son los rubros desde el punto de vista de la población, en donde uno va viendo qué es lo que la población considera que se tiene que mejorar. Y uno de ellos es el sector salud. Un 52% señaló en esa encuesta, es muy reciente, son datos de finales de agosto. Ahora, a principios de octubre, veremos seguramente una encuesta con datos de septiembre. Pero, por ejemplo, el 52% de las personas encuestadas, que reflejan, es una muestra de lo que se piensa en el país, señalan que el sector salud va mejorando. Más de la mitad, 52. A eso hay que agregar un 6% que contestó que sigue igual de bien, o sea, que tienen una aceptación positiva de lo que este gobierno ha hecho del sector salud, pues estamos hablando del 58%. Hay un 34% de la población que cree que el sector salud va empeorando, un 6%, con lo que ya sería un 40%, que dice que sigue igual de mal. Es decir, en este caso, prácticamente un 60% de la población cree que el sector salud
va mejorando, que está bien, y un 40% que no. Y para eso, pues, hay que ver la cuestión de datos. Hay un contexto porque hay problemas en la administración pública que se pueden resolver de manera inmediata, pero otros no tanto. Otros requieren más tiempo. Algunos problemas requieren un sexenio, otros problemas requieren 2 sexenios o incluso algunos 3 sexenios. Y mandamos un cordial saludo a David Álamo, que ya nos escribió, nos sigue desde Coatzacoalcos, Veracruz. Y entonces, en ese sentido, en el caso del sector salud, la presidenta, en su informe a nivel nacional, señaló que ya son casi 12,000 centros de salud que reciben apoyos de la clínica Es Nuestra. Es el análogo del programa La Escuela es Nuestra, en este caso la clínica es nuestra. Apoyo económico para mantenimiento de esas clínicas en donde los usuarios se organizan en un comité, reciben dinero y deciden qué es prioritario. La adquisición de un equipo, pintura, arreglar fallas que se tengan. Son ya 12,000. Pero además también hay que señalar que se han invertido 1,500 millones de pesos para la adquisición de 300 quirófanos en el IMSS Bienestar y en el ISSSTE. El IMSS Bienestar, que es un programa para personas que no tienen acceso, que no están afiliadas, que no son derechohabientes del Seguro Social o del ISSSTE. Para ellas está destinada el IMSS Bienestar, que, hay que señalarlo, en nuestro estado, pues no funciona porque el gobierno estatal de Mauricio Curi no ha querido aplicar el IMSS Bienestar en Querétaro, perjudicando a miles de queretanas y queretanos que no tienen acceso a los beneficios de IMSS Bienestar, pues simplemente porque el gobernador no quiere. Quieren seguir manejando la medicina como si fuera una mercancía. Es la cuestión del PRIAN, los datos son contundentes, pues porque a ellos lo que les interesa es la privatización. Y es lo mismo que sucede en los 8 estados que gobierna la oposición. 24 estados, en 24 estados la población sí tiene acceso al IMSS Bienestar, en 8 estados, entre ellos Querétaro, no. También hay que señalar que dentro del proceso de privatización impulsado por los gobiernos del PRI y del PAN, estaba la subrogación de servicios. Por ejemplo, era increíble que los centros de salud, para tomar muestras, no tenían laboratorios. Y entonces se tenía que pagar a un privado, a un laboratorio privado, para que tomara las muestras e hiciera los análisis. En este caso, se pasó ya de 553 centros de salud con laboratorio a 6 veces más. 3,000, casi, hoy en día, casi 3,400 centros de salud cuentan con laboratorio. Es un aumento notable del 500%. Y también se anunció la puesta en marcha del programa Rutas de la Salud, con más del 90% de abasto de medicamentos. Y aquí es muy relevante dar el contexto del sector salud, porque la 4T, a partir de 2019, pues ha enfrentado los problemas en diferentes sectores: energético, educativo, de seguridad pública, de salud pública, de agricultura, de dependencia alimentaria, etcétera, de
36 años de neoliberalismo, en donde específicamente en el sector salud, al igual que en el sector educativo, la tendencia era, igual que en el sector energético, bueno, y en todos los sectores, el agua, era la privatización. Era poner por delante el interés particular de unos cuantos por encima del interés colectivo. Por ahí está el premio Nobel de literatura, el portugués José Saramago, pues que ya había señalado que si pudieran privatizar a su progenitora, sería lo mismo que privatizaría. Que la privatización de todo, absolutamente de todo. Bueno, vamos a pedir la producción si nos puede pasar la primera imagen que tiene que ver con esta herencia de los gobiernos neoliberales y que también explica la enorme dificultad de poder resolver este tipo de problemas. Esa primera gráfica es una gráfica que viene en verde, ¿no? Es una gráfica de barras, pacientes perfecto, esa mera. Bueno, la voy a describir para la gente que nos sigue en radio. Esa gráfica, los datos vienen de dos fuentes, que son los indicadores de salud de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al cual pertenece México, y que agrupa a las 34 economías más fuertes del mundo. 34 economías, 34 países en la OCDE. Y la otra fuente es la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, hay estándares, por ejemplo, un estándar relevante, muy relevante en el sector salud, es con cuántos médicos se cuenta. Por lo general, en el sector médico, se cuenta cuántos médicos tienes por cada 1,000 habitantes, o cuántos médicos tienes por cada 10,000 habitantes, o cuántos médicos tienes por cada 100,000 habitantes. Tiene que ser forzosamente una medida relativa, no puede ser una medida absoluta, por la sencilla razón pues, de que hay países como China o la India que tienen más de 1,400 millones de habitantes, los Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes, Indonesia, que son de los países más grandes del mundo, Brasil, incluso México, que somos el 10º país más poblado del mundo, lógicamente hay más médicos. Por eso siempre el sector salud a nivel internacional mide de manera relativa. Entonces, en esta gráfica que yo hice, pues simplemente tomé el número de médicos, la población que tenemos en México, entre el número de médicos. Y como podemos observar en la gráfica, las describo para la gente en radio, pues eso nos da una idea de cuántos pacientes tiene que atender un médico. Y podemos ver que México está en el último lugar, está marcado en rojo, en donde cada médica o médico tiene que atender a 420 pacientes. Los datos son de 2019, algunos son de 2018, 2017, publicados en 2019, pero que nos muestran qué fue la herencia de los gobiernos del PRIAN. Carencia de médicos, un déficit de 250,000 médicos aproximadamente en México. 420 pacientes. Si comparamos con médicos, por ejemplo, la mitad de 420, 210, comparamos con médicos en Israel, en Suiza, en Uruguay, en Portugal, cada médico de los países que acabo de señalar atiende a la mitad. Podemos ya quitar la gráfica porque nos vamos a ir al corte de la media hora, pero esto es muy relevante. No se pueden pretender buenos resultados cuando los médicos y las médicas mexicanas tienen que atender al doble de pacientes que en otros países o incluso al triple. Hay que tomar en cuenta que en este caso el país líder es Cuba, donde tienen que atender a 120 pacientes por médico, en México casi 4 veces más. Nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras.
Bueno, regresamos aquí en Tetras, miércoles 24 de septiembre. Los saluda Ángel Valderas Puga. Estamos comentando el primer informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, presentado a nivel nacional el pasado 1 de septiembre, aquí en Querétaro, una especie de informe regional o estatal con datos del Estado que llevó a cabo el pasado 13 de septiembre, esta gira que sigue por todo el país. Y bueno, estábamos comentando que dentro de las herencias que dejan los gobiernos del PRI y del PAN es un escaso número de médicos en el país. Por ejemplo, nos escribe Eva Hernández y nos dice que en la Clínica 9 del Seguro Social de Carrillo ya es insuficiente. Es demasiada gente para una cita a especialidades, se tardan meses. Bueno, pues este testimonio de Eva Hernández pues tiene que ver con los datos que estoy dando, con el que acabo de dar. Nos faltan médicos. Es exagerado. Yo conozco, tengo exalumnos, yo comencé mi carrera académica en la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro, por lo tanto tengo alumnos que son jueces, que son abogados, médicos, y algunos de ellos trabajaban en el Seguro Social y fueron viendo cómo cada vez más los hacían atender, estamos hablando de los gobiernos del PRI y del PAN, a más pacientes. Repito, si nos comparamos con países como Italia, España, Argentina, en México, cada médico tiene que atender casi al doble de pacientes. Y no necesitamos compararnos con necesariamente con países europeos, porque el país en el mundo en el que tiene más médicos con respecto a tamaño de su población es Cuba. En Cuba, que es el líder, solamente 120, cada médico tiene que atender a 120 pacientes. Es el líder en absoluto. El país europeo que más se le acerca es Grecia, que tiene 182, cada médico tiene que atender a 182 pacientes, y después está Austria, Portugal, pero hay países como Uruguay, en donde cada médica o cada médico atienden a menos de 200 pacientes, o en Argentina, 250. Bueno, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que si nos comparamos con respecto a estos países, no a los líderes, el PRIAN dejó un déficit de 210,000 médicos que le hacían falta a este país y que quedó evidenciado a principios de 2020 con la pandemia de COVID. Para estar al nivel de España o Italia nos faltaban 210,000 médicos. Si nos vamos a comparar con los líderes, pues es más catastrófico. Si pasamos la segunda gráfica a producción, porque el gran problema, y un poquito con el mensaje que nos hizo llegar Eva Hernández, a quien le agradecemos, ella habla de los especialistas y de los meses que se tardan para tener una cita. Gracias. Pues claro, miren, los que nos siguen en pantalla, los que les comento por radio, dentro de la herencia perniciosa de los gobiernos del PRIAN, pues es también una falta de médicos especialistas. Las recomendaciones internacionales son 230 médicos por cada 100,000 habitantes. En esta gráfica podemos observar que el único estado que cumple con esa recomendación internacional, o que cumplía, era Ciudad de México. Nada más. Nada más. Tenía 385 médicos por cada 100,000 habitantes. Pero de ahí en fuera, no tenemos en este país especialistas suficientes. Quien más se acerca es Nuevo León, pero no es mucho, son 165 especialistas por cada 100,000 habitantes. Después viene Jalisco, pero si nos vamos a la mitad de 230, que son 115,
podemos observar que prácticamente la mayor parte del país ni siquiera tiene la mitad de médicos especialistas. Ni siquiera, porque ya el Estado de México con 112 está fuera. Yucatán apenas en el límite de la mitad. Solamente 3 estados, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, pero Nuevo León y Jalisco muy por debajo. Si nos pasan la tercera gráfica, el problema es que también no nada más son médicos y médicos especialistas, también comparando a nivel internacional, son el número de enfermeras y enfermeros. Hay que señalar que en Europa esta profesión es ejercida principalmente por hombres. La mayor parte son enfermeros. En México no es así, son mujeres enfermeras. En este caso, podemos observar también que en México la herencia de los gobiernos del PRI y del PAN es que dejaron que cada enfermera pues, prácticamente tuviera que atender al mismo número de pacientes que un médico, 420. Incluso por encima de Ecuador, pero más o menos al mismo nivel. No hay grandes diferencias, 400. Pero si nos comparamos una vez más con países como España o como Italia, que son más o menos término medio, estaríamos hablando de que tendríamos un déficit de 430,000 enfermeras. Porque en esos países que no son los líderes, Italia y España, no, ahí cada enfermera tiene que atender a 174 pacientes. Pero para los que nos siguen la transmisión por televisión o por YouTube, podemos ver ya que en Canadá, por ejemplo, hay toda una serie de países en donde cada enfermera tiene que atender a 100 o menos de 100 pacientes, como Canadá. Es decir, 4 veces menos que una enfermera mexicana. 4 veces menos. Y si nos vamos a los líderes en el extremo izquierdo de esa gráfica, pues ahí está Bélgica, Noruega, Suiza. Si nos vamos al caso de Bélgica, estamos hablando, es el líder, en el caso de médicos es Cuba, en el caso de enfermeras es Bélgica, en donde cada enfermera o enfermero belga atiende solamente a 50 pacientes, 8 veces menos que en México. Gracias a producción podemos ya quitar la gráfica. Entonces, una de las grandes carencias, y esto que señala Eva Hernández, pues lo tenemos que tener muy claro. La herencia de los gobiernos del PRI y del PAN es carencia de médicos especialistas, carencia de enfermeras. Y desgraciadamente no es un problema que se pueda resolver de la noche a la mañana. Dice la señora Reina, en septiembre tenía cita para una cirugía de muela del juicio y el día que fue le dijeron que el aparato se había quemado y que ahora fuera hasta diciembre, enero para reagendar. Hay otra muestra de la deficiencia de los servicios de salud en nuestro estado. Exacto, ahorita voy a tocar, a ver si me alcanza el tiempo, de la parte del equipo médico, por la parte que señala la señora Reina. ¿Por qué este problema no se puede resolver? Es imposible resolver en un sexenio. Vámonos al caso de los médicos especialistas. Miren, formar un médico general se requieren 7 años de universidad. Varía un poco, pero en México en general son 7 años. Hay un internado, hay un servicio social, 5 o 6 años de licenciatura. 7 años para formar un médico. Cuando comenzó la pandemia en 2020, teníamos un déficit de 215,000 médicos comparados con países término medio, no con los líderes. Para formar esos médicos, para no haber tenido déficit en enero de 2020, esos médicos generales se tendrían que haber formado 7 años antes, es decir, a principios de 2013, es decir, a la llegada de Enrique Peña Nieto. No es fácil
la formación de médicos, no es inmediata. No es que digas, al mes que entra voy a tener médicos. Si nos vamos a los especialistas, datos internacionales, por ejemplo de Medscape, señalan que la formación de médicos entre la licenciatura de médico general y especialista, por ejemplo, en Estados Unidos son 8 años de licenciatura y luego de 3 a más de 10 para el internado, la residencia y la especialidad. Estamos hablando en Estados Unidos de 3 a más de 7 años de especialidad. En el Reino Unido, 5 o 6 años de médico general y hasta 12 años dependiendo de la especialidad. En Alemania, hasta 13 años para formar un especialista, más 6 años de licenciatura. Francia, 8 años de licenciatura, 11 años para formar especialistas. España, 6 años de licenciatura, entre 2 y 5 años para una especialidad. Porque no es fácil formar especialistas. Hay que tomar en cuenta, si nos vamos cortos, una especialidad de 3 años, 4 años, hay que tomar en cuenta que la epidemia de COVID requirió neumólogos, virólogos, anestesiólogos, infectólogos. Si nos vamos a una especialidad corta, tomen en cuenta 7 años en México de los estudios de licenciatura, el internado, el servicio social o la residencia, 7 años. 1 año en lo que uno ve dónde, qué especialidad voy a hacerla, qué especialidad voy a hacer, en dónde la voy a hacer, se lleva otro año. Ya van 8. Y si nos vamos a una especialidad corta, vámonos un promedio entre lo que es en España, no nos vamos, les recuerdo, Francia 11 años, Alemania hasta 13 años, el Reino Unido hasta 12 años y en Estados Unidos más de 7 años. Vámonos a una especialidad que dure 4 años. Entonces, estaríamos hablando de 12 años, 2 sexenios para tener el número de especialistas, término medio, ni siquiera con respecto a los líderes. Esto explica por qué no es fácil, no es sencillo, por qué lo que el auditorio nos escribe, pues sí, tenemos una falta de especialistas, porque en el gobierno neoliberal no se formaron médicos especialistas. Teníamos una carencia de 70,000 médicos especialistas que no se pueden formar de la noche a la mañana. Es imposible, imposible. Para no haber tenido déficit de especialistas en enero de 2020, esos médicos se tendrían que haber formado 12 años antes, 2008, en el sexenio del panista Felipe Calderón, que prefirió desatar una supuesta guerra al narco que invertir en la formación de médicos y de especialistas. Quien toma las riendas del asunto, pues es el gobierno de la 4T. En el sexenio pasado se contrataron 50,000 médicos y enfermeras, que puede parecer un número grande, no lo es con respecto al déficit, 50,000 médicos y enfermeras, 30,000 becas que se dieron para médicos que se especialicen en el extranjero, pues también es un número grande, pero pues hay que tomar en cuenta que se requieren más para cubrir a una población creciente. Repito, hay que tomar en cuenta que somos el 10º país más poblado del mundo. Y ya para terminar esto, ¿qué es lo que se hace si no se tienen el número de médicos suficientes? Bueno, pues lo que se hace, si no tienes personal sanitario suficiente, que muchos países lo tienen, no se crean que nada más es en la cuestión de México. Bueno, pues hay países
que traen médicos del extranjero. Es una práctica usual. En este caso, el país líder es Israel, en donde más de la mitad de médicas y médicos que trabajan en Israel no fueron formados dentro de Israel. Están países como Nueva Zelanda e Irlanda, que el 40% de médicas y médicos que trabajan en esos países no fueron formados ahí. Del mismo nivel está Noruega, con el 40%. También está Suecia, Suiza, Australia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Chile, Finlandia, por arriba del promedio de la OCDE. En los países de la OCDE, casi, es un 18%, pero casi un 18% de los médicos que trabajan en los países de la OCDE vienen de fuera. No los puedes formar tú, pues los tienes que contratar fuera. Hay otros países que están muy cerca del promedio, pero por debajo, como Eslovenia, Bélgica, Alemania. Y lo mismo sucede para el personal de enfermería. En caso del personal de enfermería, países líderes que importan enfermeras y enfermeros de otros países son Nueva Zelanda y Suiza, que tienen más o menos un 25%, una cuarta parte de su personal de enfermería no se formaron en Nueva Zelanda ni en Suiza. Ahí anda Australia por el 18%, el Reino Unido 15%. En este caso, el promedio de la OCDE son 6 enfermeras o enfermeros formados en el extranjero. Arriba de ese promedio está Israel, Noruega, Alemania, y esto muestra esta lucha. Aquí en México se hizo un escándalo porque se contrataron a médicos cubanos cuando es una práctica internacional ante la carencia de médicos. Bueno, vámonos a última gráfica para comentar aquí lo de la señora Reina, que decía que el aparato estaba quemado, porque también hay otra gráfica que preparamos que tiene que ver con el equipo médico. Esta. Miren, le diríamos a la señora Reina y a cualquiera, pues es que también la herencia de los gobiernos del PRI y del PAN fue desastrosa. Dejaron 430 hospitales abandonados, pero además sin equipo. Miren, esta es una comparación, los datos vienen ahí abajo, las describimos en radio, son datos de los indicadores de salud de la OCDE, publicados en 2019, aunque los datos son 2017, de adrede son datos de 2017, porque eran los gobiernos del PRIAN. ¿Qué tenemos ahí? 2 equipos médicos relevantes. Tomografías computacionales, es en verde oscuro, y tenemos resonadores magnéticos en verde claro. Promedios de la OCDE son 27 por cada millón de personas, en el caso de las tomografías, de los tomógrafos, y 17 en el caso de los resonadores magnéticos. En ese momento podemos ver a México, penúltimo lugar, solo por encima de Colombia, México con apenas 6 de 27, 4 veces abajo del promedio, 4 veces y media con tomógrafos, menos que el promedio de los países de la OCDE. Y si nos vamos al caso de resonadores magnéticos, 3 por 6, 18, estaríamos hablando 6 veces menos de equipos resonadores magnéticos. Comparándonos con el promedio de la OCDE, porque si nos comparamos con países líderes, por ejemplo, con Australia, Australia tiene 10 veces más tomógrafos que México. O si nos comparamos con Japón, en el caso de resonadores magnéticos, pues Japón tiene 55, México tiene 3. Estamos hablando de 18 veces más resonadores magnéticos que los que se tenían en México. Esta también ha sido una gran batalla, la falta de equipo, gracias a la producción. Y también es un problema que no se puede resolver de manera inmediata. Los equipos cuestan, se tienen que importar, o como en el caso de ventiladores mecánicos, se hacen en México. Y bueno, si ponemos la última gráfica, también hay que señalar que la distribución de medicamentos o la falta de medicamentos, pues otra herencia que dejaron los gobiernos del PRIAN, pues es que había un cártel de las medicinas.
no de empresarios que fabriquen medicinas, no, sino simplemente revendedores. Compraban medicinas y vendían medicinas. Y no es cualquier cosa. Ahí están en esta infografía de la periódico digital Sin Línea, con fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el cual estamos hablando de contratos que se miden en el orden de centenares de miles de millones de pesos. 240,000 millones de pesos. Podemos observar que más de una tercera parte se lo llevaban empresas ligadas al actual senador independiente, pero que fue gobernador de Sonora del PRI y fue senador del PRI, Manlo Fabio Beltrones, el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la familia dueña de Latinus, donde trabaja Loret de Mola, Lord Montajes, Roberto Madrazo, el 11%, Emilio Gamboa Patrón, y también el exsecretario de Salud con Enrique Peña Nieto, José Narro Robles, y es rector de la UNAM. Sí, dejamos de compartir. Bueno, ese es otro problema. La distribución de medicamentos, pues había un gran negocio en el cual estos personajes, todos políticos del PRI, lo que hacían era simplemente comprar medicinas en un lugar, revenderlas más caras y afianzar los contratos con el sector de salud pública. Negocio redondo. Por eso están molestos, porque se les acabó el negocio. Hoy en día se tiene que recuperar, ahí entra el Plan México, pero ya será parte de otro programa, porque el Plan México plantea una industria farmacéutica en México que no dependa de importar medicamentos. Bueno, nos vemos aquí la próxima semana con nuestros compañeros Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo en una emisión más de Tetras y con la maestra Rocío Méndez y su servidor dentro de 15 días. Hasta la próxima. Muchas gracias. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.